Bueno chicos, me presento, soy Cristian Ignacio Roque y les hablaré sobre el software confiable, sobre la calidad de software, la propuesta sobre sistemas, la optimización de procesos y la calidad, que es sobre todo. Primero me gustaría iniciar preguntándoles si no les ha llegado a pasar el tema de que llegasen a tener algún trabajo o tengan la experiencia de a lo mejor durante sus años escolares de llegar a tener un trabajo donde la mayor problemática no haya sido la afinidad entre el equipo, sino la comunicación. En nuestra industria del software es muy importante que la comunicación sea buena y efectiva, ya que uno de cada tres proyectos falla por la falta de comunicación. El 60% de errores surgen en la etapa de requerimientos y las pérdidas millonarias cuando falla un sistema crítico son catastróficas. Y la comunicación ineficaz genera dichos fallos, retrabajos y errores muy costosos. Un meme de ejemplo. ¿Por qué porque es muy importante la comunicación a la hora de desarrollar un proyecto y construir módulos? Bueno, el contexto. ¿Qué es el software crítico? En sistemas donde un fallo puede causar pérdidas económicas millonarias, daños físicos, afectación afectación o riesgos a la vida humana, incluyen son, son sectores donde está el software crítico. Estos incluyen, por ejemplo, la aviación, la salud, la banca, la infraestructura energética y la manufactura avanzada. Y como errores o outputs que tenemos investigados por organismos como la NIST, Standish Group, Chaos Report, IBM System Science Institute, tenemos que el NIST detectó que en 2.4 hay pérdidas de 2.4 billones en costo global de bugs de software al año. El 45% de los proyectos que superan su presupuesto es por falla en la documentación y la comunicación. Y el 70% de fallos son detectados por el usuario final. O sea que tenemos que en sistemas críticos la calidad no es opcional. Es la diferencia entre operar con confianza o enfrentar consecuencias devastadoras. Tenemos aquí, por ejemplo, un caso o un ejemplo de una falla común. Lanzar productos con fallos técnicos deja una muy mala impresión duradera en el usuario. Ejemplos recientes, tenemos el caso de la vulnerabilidad en Telcel, donde nos dejó con un mal sabor de boca y gran desconfianza en Telcel y sobre todo en el gobierno, el tema de brindar nuestros datos. Tenemos el problema de pruebas inestables que destruyen la confianza del equipo. Quality Assurance deficiente que genera errores detectados por el usuario final. Y probar demasiados detalles técnicos en lugar de flujos efectivos. ¿Y por qué ocurre? Por la falta de pruebas, porque el equipo se apresura a la hora de realizar el proyecto, o no se refactoriza el código para tener un código limpio en vez de un código. La solución, checklist simple, es probar sistemas clave antes de lanzar, pruebas piloto, y enfocarse en flujos de alto valor y no detalles técnicos sin importancia. Y el caso 2 de la comunicación eficaz, que como les digo chicos, es muy importante la comunicación, es lo más importante del equipo. La falta de claridad o depender de un solo canal de comunicación es la causa directa de fallos. El problema, asumir que un solo mensaje, un solo correo es suficiente para comunicar cambios importantes. Esto, ¿por qué ocurre? Porque los equipos de TI a veces llegan a subestimar la diversidad de estilos de comunicación de los stakeholders o las personas relacionadas en el proyecto, y las soluciones comunican el mismo mensaje o diferentes, digamos, de canales o lenguajes o diferentes formas a la hora de comunicarse con diferentes locutores. Este, Tener reuniones, correos, avisos y confirmaciones, además de tener en cuenta todos los requerimientos y anotarlos. En pocas palabras, ser invisible para el equipo o trabajar aislado impide inyectar calidad desde un inicio. Y la simplicidad, esto es muy importante. Mantener las cosas simples o keep it simple, y esa la última no lo voy a decir. La falla en común, que las soluciones excesivamente completas por scope creep o falta de enfoque. Tenemos la regla del 80-20. El 80-20 dice que el 80% del valor proviene del 20% de las funcionalidades y uno debe enfocarse en lo crítico.
el diseño de experimentos antes de construir, validar la hipótesis y prototipar, medir y decidir. Y otras recomendaciones es hacer pruebas de concepto, actualizarse en los equipos de trabajo en sus habilidades técnicas y refactorizar el código para mantenerlo simple. En la ingeniería de requerimientos es muy importante también el tema de llevar en cuenta todos los requerimientos, mantener el lenguaje simple y hacer las preguntas correctas. ¿Y qué se recomienda hacer a la hora de tomar requerimientos? Involucrar al cliente en cada parte del proceso o de manera activa, hacer reuniones de validación y verificar que lo que se ha construido tiene que ver con lo que se debe construir hasta el final o nuestro proyecto final. Historias de usuario, llevar documentación, el prototipado temprano, mostrar prototipos, mockups, etcétera, para que el cliente los pueda ver, trazabilidad, llevar cada requerimiento y que se pueda rastrear y evitar ambigüedades con los clientes y en general con cualquier persona en el equipo. Y el proceso de calidad, veremos un poco que para llegar a un proceso de calidad de estructuras se debe garantizar un software predecible, mantenible y confiable. Eso parte desde primero la definición, luego la mejora y luego la estabilización. De definición, decidir hasta dónde tenemos que llegar, nuestros roles, nuestros criterios, nuestro MVP en pocas palabras. La mejora, identificar los cuellos de botella, las áreas en las que estamos fallando, implementar revisiones de código, cómo mejorar, en pocas palabras llevar un poco del Lean Manufacturing y eliminar el scrap y llegar a una estabilización, llegar a tener un rendimiento promedio, resolver únicamente los defectos críticos y validar con usuarios reales y obtener la aceptación formal. Aquí como nota, pues llevar un proceso sin definición produce resultados inconsistentes, sin mejoras y que se estanca sin estabilización y nunca termina. Y para una arquitectura confiable, lo que se considera y mejor como un estándar para ya en la industria es la separación de responsabilidades, o sea, el divide y vencerás. Cada módulo hace una sola cosa y eso es lo que debe de hacer para luego verificar si llega a haber fallos, poder arreglar un solo módulo en vez de arreglar una arquitectura monolítica completa. El llevar una observación constante, llevar métricas o maneras de trazar dentro de los módulos su eficiencia o dentro de la construcción del sistema. La redundancia y tolerancia a fallos es diseñar todo como si todo pudiese salir mal. En pocas palabras, ley de Murphy, cualquier cosa que podría salir mal, va a salir mal. Y plan A, B, C y D. Tonos de producción despejados, el dev staging, la producción alineados. Eliminar en mi máquina si funciona y utilizar repositorios, herramientas como Docker para listar el funcionamiento y la compatibilidad en otros equipos. Palabras, en vez de tener una arquitectura terrible de nuestro sistema, tener una arquitectura modular y bien construida. Como conclusión, comunicar claro, documentar siempre, comprobar antes de lanzar el software confiable que construye el equipo y no trabajar en solitario, ser curioso, preguntón y como diría, una duda mal formulada es tan útil como la mitad de una buena respuesta y como pilares tendríamos que requerimientos claros, el cliente siempre presente en cada parte, proceso de calidad y arquitectura simple. Y pues ya estaría. Gracias por todo. Bonito.